Gracias a todos y todas por estar acá. Mi nombre es Lara, soy parte de bodygraph.com, que estamos haciendo este webinar junto a Human and Cosmic, junto a Nico. Como siempre, muy felices de participar y hacer sinergia en conjunto y estar expandiendo este sistema al español. La verdad es que eso siempre me pone muy feliz y ver tanta gente acá que quiere emprender, no solo en diseño humano, en astrología. Un poquito para contarles qué es bodygraph.com. Es una plataforma que ayuda específicamente a lectores y lectoras de diseño humano y astrología a crecer, empezar o crecer su negocio. Y, por ejemplo, cuando entran al sitio web de Human and Cosmic, hoy si se pueden mutear todos, porque me estoy escuchando doble. Sí. Por ejemplo, si entran a la página de Human and Cosmic y calculan su carta de diseño humano, van a ver la carta. Bueno, esa somos nosotros, esas vos. De querer hacer una masterclass, es más que nada como lo que tenía ganas es de abrir el diálogo, la conversación, una charla que pueda resultar inspiradora tal vez para alguien que está tratando de ver o de sentir qué hace, si se anima, si no se anima, si sigue su autoridad, si se permite abrirse a la posibilidad de dedicarse a eso que le está pulsando adentro y si están acá, me imagino que también en algún punto tal vez tenga que ver con diseño humano o con astrología. Lo que más quería como compartir con ustedes o que charláramos era algo que tal vez es muy diferente a lo que vemos en redes sociales todos los días, que es esta idea de que yo debería estar siguiendo un set de reglas en particular para tener éxito, y lo que nos dice diseño humano y también lo que nos dice la astrología, que no es mi área de expertise, pero que toco de amateur y de que me divierte, es que no hay en realidad un set de reglas, ¿no? Lo que vemos cuando vemos el body graph, a lo que accedemos cuando aprendemos nuestro diseño humano, es a nuestra propia mecánica y a partir de nuestra propia mecánica a entender que no existe regla más que la regla propia y que tu manera de hacer negocios y tu manera de llevar adelante tu emprendimiento es lo que realmente va a hacer la diferencia, y no solo la diferencia a nivel personal, sino para mí algo en lo que venimos trabajando mucho. Justo ahora yo estoy dando un curso de marketing consciente y diseño humano, es justamente esto de poder entender que nuestra medicina habita en nuestra autenticidad. Entonces lo mejor que tenemos para ofrecerle al mundo realmente y al cambio colectivo es ser quienes somos y pararnos desde nuestra propia forma. Entonces eso es como lo primero que tenía ganas de traer, porque a veces parece que tenemos que seguir reglas en particular y reglas con las cuales no me hallo. Si les tengo que ser muy honesta, con las reglas que muchas veces veo en redes sociales que me aparecen en reels sugeridos y a las cuales definitivamente les pongo, no me interesa, no me lo vuelvas a mostrar. Yo no me siento parte, no me siento cómoda, no siento que me guste, no me siento funcional en ese mundo, en esa manera de hacer las cosas. El movimiento de Human and Cosmic es mucho más intuitivo, mucho más fluido, mucho más desde un lugar de cada vez poder encarnar más mi propio diseño. Es una empresa llevada 100% a partir de diseño humano, además de tener mi propio reporte de carta, el cual yo reviso, por más de que yo me lo haya escrito a mí misma. Periódicamente también me hago lecturas con personas que se dedican a diseño humano para poder obtener también sus perspectivas y sus visiones de mi diseño y sus interpretaciones de mi diseño. Y es un lugar al cual vuelvo una y otra vez, cada vez que aparece esta exigencia externa que me dice a qué ritmo debería ir, cómo tendría que hacer las cosas, desde qué lugar, con qué frenesí, con qué frecuencia y con qué energía debería estar haciendo lo que hago. Y creo que hay algo muy revolucionario en bajarnos de esa rueda de hámster en la que ni siquiera nos dimos cuenta que nos habíamos subido, y que la verdad que hace que se pierda no solo el disfrute, sino también la intención por la cual habías empezado en primer lugar, que eso para mí es una de las mayores picardías. Es decir, che, yo había empezado a hacer esto por esta razón y de repente
fue pasando el tiempo y me comieron las exigencias y me comí el papel o la creencia de que yo debería hacer las cosas de esta manera en particular. Y eso es lo que hoy me aleja de que yo disfrute verdaderamente lo que hago. Entonces, una de las principales barreras energéticas y más comunes tiene que ver con la comparación. Y ahí es donde diseño humano entra y juega un rol muy importante, porque cuando yo me anclo en mi diseño, dejo de compararme, porque la verdad que ya no tiene sentido que yo me compare, porque no existe nadie como yo. Y esto es algo que tal vez en la teoría lo sabemos y lo repetimos, como, bueno, soy un ser único en sí mismo, pero en la práctica, en el día a día, en las decisiones de los negocios, esto se nos suele olvidar y empezamos a medir nuestro progreso con varas ajenas y empezamos a ponernos exigencias de cómo deberíamos presentarnos a partir de eh, un lugar en particular que está seteado, que es la regla de cómo deberíamos hacer. Y hay una manera que es mucho más alineada y sobre todo me gusta la palabra mucho más fluida y que no tiene que ver con las exigencias. ¿Y qué pasa cuando no tenés resultados? Hay que cambiar la estrategia. Esto no se trata de salir del sistema. En algún momento yo hasta ahora mencioné salir del sistema. Human and Cosmic existe en un sistema. Vendemos, usamos dinero, recibimos dinero a partir de lo que hacemos. A lo que yo me refiero es no seguir ciegamente cosas que ni siquiera sabemos si son para nosotros y que no sabemos ni siquiera si nos están llevando al lugar a donde queremos ir. Y eso es muchas veces lo que se propone. Especialmente en el mundo actual de las redes sociales, donde viral en algún momento se convirtió en un sinónimo de valioso. Que algo sea viral no significa que sea valioso, que algo sea viral no significa que aporte, que algo sea viral ni siquiera significa que vaya a traer ventas. Entonces, ¿cuál es el mayor problema que yo veo a la hora de crear un proyecto alineado? La idea de que hay una cosa que yo puedo hacer que me va a catapultar al éxito y que con eso es suficiente. En otras palabras, muchas veces en el mundo del wellness se habla de los famosos saltos cuánticos. Yo creo que uno de los grandes problemas es que pensamos en términos de correr y lograr algo ya, en lugar de crear algo que pueda sostenerse en el tiempo y perdurar en el tiempo. Esa es la mayor diferencia para mí de un one shot o de algo que, nada, creció y bajó a un proyecto que puede potencialmente transformarse en una empresa en el caso de que tuvieran ganas y que puede sostenerse en el tiempo. Y cuando hablo de sostenerse no solo hablo en la cantidad de tiempo, sino también sostenerse económicamente generando ganancia todos los meses. Y para eso no hay un set de reglas escrito como muchas veces nos gustaría creer, sino que lo que realmente pide de nosotros es poder conocernos, porque si yo no me conozco, no sé qué es lo que yo voy a poder sostener en el tiempo. Las exigencias que me piden que yo sea alguien que no soy, que mi energía opere de una manera en la que no opera, y que me abandone a mí mismo o a mí misma en pos de poder sostener un negocio, es algo que muy posiblemente podamos implementar durante un tiempo muy corto y que después me va a llevar a la frustración y que no lo voy a poder sostener. ¿Por qué? ¿Porque hay algo mal en mí? No, porque no es para mí, no es mi manera de hacer las cosas. Les voy a dar un ejemplo. Hace años que la gente nos pide un podcast de Human and Cosmic. Yo no disfruto dar podcast o grabar un podcast o hacer un podcast. Una cosa es que me inviten un día y charlo media hora con una persona, pero otra cosa es si yo tuviera que todas las semanas poner en mi agenda grabar podcast, de solo pensarlo se me crispa el cuerpo y no lo disfruto. ¿Y sería un canal espectacular? Tal vez sí. ¿Llegarían más personas a la empresa? Tal vez sí. ¿A la gente le gustaría? Tal vez sí. Pero no está alineado conmigo y como no está alineado conmigo no lo voy a poder sostener en el tiempo y sobre todo si no lo disfruto, ¿con qué energía salgo a compartir las cosas que hago? No me gusta hacer nada que mientras lo esté haciendo esté a las puteadas y esté diciendo, uy, no, esto, que tengo que hacer, lo odio.
porque eso de alguna manera u otra se traduce. Y en cambio de eso, disfruto muchísimo más cuando me agarra la inspiración escribir. Y disfruto muchísimo más cuando me agarra la inspiración grabarme. Y disfruto muchísimo más cuando me agarra la inspiración hacer un webinar gratuito, por ejemplo. Pero no necesariamente hacer eso que supuestamente en muchos lugares dicen una gran manera de darte a conocer el podcast. Sí, buenísimo. Lo que yo les quiero traer es las cosas que hago en mi negocio. ¿A costa de qué son? Son a costa de mi autenticidad, porque muchas veces lo que sucede es que nuestro negocio termina siendo un reflejo de nuestros patrones de supervivencia. Y cuando nuestro negocio termina siendo un reflejo de nuestros patrones de supervivencia, eso lo que hace es que caigamos en una espiral de seguir reforzando la creencia de que yo tengo que presentarme y hacer ciertas cosas para sentir validación, o para que me acepten, o para ser visto o vista, o para que me vaya bien. Cuando hay algo que es lo que diseño humano nos dice, que es vivir tu diseño humano es algo realmente muy simple. O lo haces o no lo haces. O seguís tu estrategia de tutoría o no la seguís. Como no hay término medio. Había una frase de Star Wars que era tipo, haz o no, no hay intentar. Y acá es más o menos lo mismo. Entonces, cuando uno verdaderamente se entrega a vivir su diseño, a lo que se está entregando, primero es al rompimiento de una manera de existir que estaba muy enraizada en un montón de cosas que muy posiblemente el 90% no tenían que ver con uno, y es un proceso doloroso, y quien ha tomado el curso de diseño humano lo sabe, que es un proceso doloroso, pero es un profundamente muy necesario. Eh, y luego de pasar por ese proceso de desaprender es empezar a ver y decir, bueno, tengo todo este terreno fértil ahora, ¿desde qué lugar yo quiero presentarme y hacer crecer esto? El proyecto, el negocio, la empresa es algo donde depositamos nuestra energía. Y yo veo siempre a mi negocio como también una entidad y un ser vivo en sí mismo que tiene sus ritmos, sus tiempos, sus pulsos, y al cual muchas veces yo me entrego y el cual muchas veces la empresa se entrega a mí. Es como una danza en la que entramos. Pero como cualquier vínculo de mi vida, si quiero que sea una relación sana, necesito presentarme desde la autenticidad. Entonces, mi visión de negocio es mucho mejor ir más lento, tal vez de lo que el mundo exterior propone, haciendo un crecimiento sostenido en el tiempo, sin perder la identidad, sin perder el norte y sobre todo sin perder el disfrute. Eh, Ese para mí es un gran indicador, más allá de cualquiera sea el tipo áurico. Hay una frase que ahora no me acuerdo quién, creo que fue Mark Manson que la dijo, eh, el del sutil arte que todo te importa una mierda, que él decía como, en la vida siempre hay un sándwich de mierda. Se trata de elegir cuál es el sándwich de mierda que te comes con gusto. ¿Y acá a qué me refiero? Cuando yo hablo de hacer desde el disfrute, no les voy a decir que todas las partes de llevar Human and Cosmic las amo y me salen y las quiero. Cuando tengo que tener una reunión por la FIP que vino y nos hizo una inspección, por ejemplo, y no es una parte que diga, uy, voy con toda la felicidad a presentarme a la inspección de la FIP, no. Pero dentro de todo lo que es Human and Cosmic, prefiero comerme ese sándwich de mierda que otra cosa que sería no tener a Human and Cosmic. Entonces, incluso los aspectos que no disfruto de Human and Cosmic, los disfruto mirándolos desde esta óptica. ¿Qué es lo que hace para mí la diferencia de todas las cosas y todos los negocios que he tenido antes? Que eventualmente o me cansaban o me agotaban o los vendía o no los quería ver más.
que desde un primer momento, uno de los focos más grandes fue crecer desde la integridad. E hice un gran trabajo en prestarle atención a qué era la palabra integridad para mí y cuáles eran mis valores como persona, para que eso pudiese después traducirse en el negocio. Y a partir de conocer mis valores como persona y de plantearme qué era la integridad para mí, esto de que mi manera de ver el mundo, mi pensar, mi sentir y mi accionar estuviese realmente en coherencia y en alineación, todas las decisiones del negocio han sido muchísimo más fáciles teniendo en claro cuál es ese norte. Lo que yo observo muchas veces es que en la desesperación natural de querer que al negocio le vaya bien y que no haya un manual para tener una empresa, o sea, sí hay un montón de manuales, ¿no? Pero uno propio, personal, que todavía no se ha desarrollado, caemos en dejar de lado nuestros valores y nuestra integridad en pos de que algo crezca. Y eso termina después siendo profundamente agotador. Y cuando algo no se siente alineado con el alma de quien lo crea, tarde o temprano empieza a pesar. Y cuando algo pesa, le dejo de dar naturalmente energía o empiezo a trabarlo o se empieza a trabar y no entendemos por qué. Y muchas veces ese por qué es porque desde este lugar no. Entonces, una de las mayores claves para mí para poder tener un negocio que prospere en el tiempo es entender que esta parte de mi vida es una parte muy importante de mi vida, pero que no puede hacer que yo me abandone a mí. Esto no significa que no hayan periodos donde haya que trabajar más, esto no significa que no hayan periodos donde haya que ahorrar para invertir en el negocio, pero en este lugar puro, en este lugar del núcleo, de mis valores, de mi integridad, ¿estoy abandonándome o no? Esa es una pregunta que yo me hago muy seguido y sobre la cual tomamos un montón de decisiones y también cuando yo sigo a mi autoridad, en verdad lo que sé que estoy siguiendo es esa brújula que me acerca cada vez más a ese lugar, a poder vivir en coherencia conmigo. Cuando entendemos nuestro tipo áurico, cuando entendemos nuestros centros definidos y sin definir, cuando entendemos nuestro perfil, cuando entendemos nuestros canales, es como que entendemos con qué semillas contamos y entendemos también qué fertilizante tenemos para esa huerta que estamos intentando plantar. Entonces, desde ese lugar, es mucho más difícil perderse o perder los bordes. El problema es que muchas veces ni siquiera nos permitimos a nosotros mismos simplemente conocernos antes de tomar cualquier tipo de decisión que devenga del negocio. Y si yo me meto en un negocio sin conocerme, aunque sea mi superficie, o sin haber reconocido mi naturaleza y mi energía, voy a estar boyando y flotando como un globo, básicamente. Y cualquier estrategia que me proponga éxito asegurado a costa de lo que sea, de una manera muy inocente la voy a tomar y cada vez me va a estar alejando más del núcleo. Entonces, conocer nuestro diseño humano para poder aplicarlo a nuestro negocio, para mí es una parte fundamental de entender que, por ejemplo, un negocio de un manifestador se va seguramente a manejar estacionalmente y no de la misma manera constante y consistente en la que se desarrollaría un negocio de un generador o que un generador manifestante debe incluir sus múltiples pasiones para no aburrirse dentro de lo que hace, o que un proyector, el mayor aporte que puede hacer es su guía y su sabiduría y su manera de ver el mundo. Y como que todas esas dudas del principio de por dónde voy, esto está bien, esto está mal, y esto no por la teoría en sí misma de diseño humano, sino por entender que lo puedo experimentar y puedo verlo realmente en la práctica y en la cancha, y a partir de verlo en la práctica y en la cancha, entiendo el impacto que tiene en mí y entiendo la potencialidad de vivir desde un lugar alineado conmigo, en lugar de pelearme constantemente con quien soy, hace que llevar el negocio
y todo lo que implica llevar el negocio, que es verdaderamente una montaña rusa, y quien está acá, me imagino que o tiene o ha tenido o está empezando a tener su propio negocio, lo sabe, es como saber y tener una brújula mucho más ajustada para entender dónde hay que navegar, en qué momento, de qué forma, cuándo ajustar las velas, cuándo no, etcétera. Así que ahora, habiendo dicho esto, esta presentación, voy a leer algunas preguntas que me parezcan que pueden aportar a todo el mundo. Recomendaciones para sostener proyectos, marcas personales siendo un ser no sacral. Me canso pronto. Una de las principales recomendaciones es no querer tener o llevar un negocio de la manera en la que lo llevaría un generador o un generador manifestante. Todo lo que sea, esto quien está en Mindful Marketing lo sabe, a mí no me interesa absolutamente nada las tendencias, no sé qué actualizaciones hay en Instagram, no me importa lo que dice Mosseri, no lo leo, no lo escucho, no me interpela, no me importa, yo hago la mía. Entonces, ¿cómo sería llevar ese negocio a mi manera? Entendiendo que esa es la única manera, no hay otra. Para mí, la única manera es llevarlo a mi manera. Si quiero que sea algo que sostengo en el tiempo, si quiero que sea algo que me dé de comer, si quiero que sea algo que me haga crecer, si quiero que sea algo que realmente pueda verlo proyectado a largo plazo, tiene que ser a partir del reconocimiento de mi energía. Entonces, conocer nuestros propios límites. Yo siento que se habla mucho de cómo poner límites a la afuera, y una de las mayores dificultades con las que nos encontramos es que no nos sabemos poner límites interiores. Entonces, ¿hasta dónde puedo? ¿Qué puedo? ¿Qué quiero? ¿Cómo sería esto hacerlo de la forma más alineada para mí? Empezar haciendo ese ejercicio sin ponerle peros, y después de ahí, de ese mundo ideal, ir viendo cuáles son los primeros pasos que puedo dar para traer esto a la práctica. El resto se va a ir acomodando solo. Pero por lo menos tengo que tener la intención de saber cómo soy, qué es lo que puedo y cómo sería llevar el negocio respetando eso. Así sea de a poquito que vaya haciendo los cambios, de nuevo, muy partidaria de hacer cambios graduales. El impacto lo vas a ver mucho antes de lo que pensás, porque el impacto lo vas a ver principalmente en tu energía. Y al verlo en tu energía, lo vas a ver en todo el negocio. Cómo identificar un desafío que ayudará a crecer de un freno que viene de estar desalineada de mi diseño. En tu energía. Cuando hay algo que viene desalineado de nuestro diseño, lo vamos a sentir a partir de nuestro no ser. En función de tu tipo áurico, vas a poder saber cuál es tu no ser y vas a poder sentir eso que tu no ser te da como regalo para poder identificar cuando te fuiste del camino. Cuando es un desafío del negocio, muchas veces se siente como temor, pero también como excitación, como algo excitante, como que sé que hay algo detrás de esto, que se está pidiendo de mí, que yo ponga mi energía, que yo ponga mi intención, que yo ponga más de mí para alinearme cada vez más, porque eso es también algo que muchas veces nos vamos a encontrar en nuestro negocio, que el negocio nos lleva a lugares que no sabíamos que teníamos todavía dolores o trauma o desalineación para poder alinearnos. Entonces también se trata un poco de estar abiertos a mantener un diálogo con la energía del negocio, y no solo con la energía del negocio, sino con la energía de las personas que nos consumen. Empezar a escuchar qué es lo que está pasando y también ver cuál es la retroalimentación tanto del negocio como de la gente que consume mi negocio. Recomendaciones para encontrar nuestro norte alineado. Bueno, más allá de conocer profundamente nuestro diseño humano, y cuando digo profundamente no es solamente decir soy proyectora, sino realmente entender qué implica ser proyector, qué es realmente mi estrategia, qué es realmente mi autoridad. Yo siempre recomiendo para comenzar, una lectura o el reporte, y después un curso realmente de diseño humano con quien sea,
para entender en profundidad eso que te hace ser quien sos, el norte lo empezás a ver a partir de ahí, porque cuando vos entendés el ser de tu tipo áurico, empezás a preguntarte cuál es la definición de esa palabra del ser de mi tipo áurico para mí. Y eso es lo que va abriendo el universo y va mostrándote para dónde ir. Yo sé que tengo que buscar lo que a mí me hace sentir exitosa, bajo mi definición de éxito. Y eso es lo que va marcándome el norte. Bien. ¿Cómo un GM se puede sostener un negocio en el tiempo? Porque siento que me aburro o dreno rápido, o es que no conecté bien con mi autoridad. Como generador manifestante, eh, es natural que te aburras. Lo que pide de vos un negocio bajo tus propias reglas es que incorpores todas tus múltiples pasiones y no dejes a ninguna fuera. Y que te permitas pivotear y cambiar sin miedo. Y integrar todo lo que ha sido tu camino hasta ahora en una propuesta única, porque el GM por lo general siente o piensa que ha perdido el tiempo, ¿no? Entonces, como todo esto que aprendí, todo esto que estudié fue tiempo perdido y ahora empiezo de cero. Nunca empezás de cero, tenés todo eso en tu mochila. Y eso es exactamente lo que te hace ser quien sos. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo incorporo todo lo que yo tengo para dar a una propuesta que sea muy única, muy mía y que la gente cuando la vea sepa que está hablando exactamente de mí? Eh, ¿Cómo suerte es lo que me da sustento? Imposible que yo te lo diga y no me gustaría tener esa responsabilidad de decirte cómo soltar lo que te da sustento. No hay manera. De lo que yo hablo mucho es del puente. Aprender que a veces las transiciones son puentes, donde tenemos un pie en el pasado y un pie en el futuro, y a veces hay que sostener las cosas en paralelo hasta poder soltarlas por completo. Eh, y que depende mucho del caso personal. Hay personas que realmente nos tiramos a la pileta de cabeza y esa es nuestra forma, esa por ejemplo es mi forma en algunas cosas. Y hay personas que necesitan transitar el puente y tener las dos cosas en paralelo y no está mal, no hay una sola manera. Honrar el miedo también, ¿no? Es como hacerlo con el miedo, dejar de querer eliminarlo, porque para mí el miedo muchas veces indica cordura, que nos dé miedo hacer una transición, dejar algo que quisimos o que fue importante para nosotros, no saber qué es lo que viene y bueno, es natural dejar de negarlo, forma parte de la experiencia humana. ¿Qué opinas de leer el chat con ChatGPT? Bueno, que es lo peor que puedes hacer en tu vida, básicamente. Eso en líneas generales. Yo no soy para nada partidaria de la inteligencia artificial de la manera en la que lo estamos utilizando. No creo que nos beneficie todavía la forma en la que esa herramienta existe, pero en estos temas vinculados a la astrología, el diseño humano, cualquier tipo de cosa que requiera una interpretación humana, nunca jamás le dejaría en manos de una inteligencia artificial mi energía. En diseño humano comete muchísimos errores, así que te doy por seguro de que cualquier cosa que le pongas, el 80% va a estar mal. Pero más allá de eso, diseño humano y creo que todos los lenguajes que, que requieren una traducción, la traducción es muy sutil, la traducción es humana. Eh, y profundamente necesaria y sobre todo la sensibilidad que requiere poder hacer una lectura, porque cuando uno está viendo un bodygraph, si yo veo el bodygraph de alguno de ustedes, yo veo el alma de ustedes. Y no es menor. Entonces, no es lo mismo que vea tu alma un ser humano a que lo vea una máquina, que estará programada por humanos, pero no es un ser humano y espero que nunca pueda llegar al nivel de un ser humano. Siendo manifestadora, ¿cómo hago para sostener el negocio? Sosteniéndolo a la manera manifestadora, que es estacional, que es cíclica, que es entendiendo que el modelo de negocios debería respetar
estos momentos de creación donde sale algo nuevo que tendrá mucho impacto y que después de eso vendrá algo que pedirá contracción y retracción. Entonces, todo lo que sea como ventas estacionales o incluso también para no sacrales, muchas veces está bueno tener ingresos pasivos que se puedan seguir vendiendo, o en el caso de que fueran productos como, bueno, vamos a hacer productos por estación, colecciones cápsula, que permitan honrar todo y también hacer una planificación financiera de decir, bueno, si yo tengo este momento donde voy a estar generando todo este dinero, sé que parte de ese dinero me tiene que sostener en los momentos en los que no voy a poder estar presente de la misma forma y voy a estar en un ciclo de descanso para poder hacerlo de una forma alineada. Bueno, y voy a cerrar con esta de reflectores, que me encanta que exista esta pregunta porque por lo general no tenemos en los espacios. ¿Cómo dar inicio al proyecto siendo reflectora? Lo más importante es poder darte el tiempo previo desde que apareció la idea o lo que sea que haya aparecido en tu campo para poder realmente sentirlo desde todas las ópticas. Entonces, eso es lo que te va a dar claridad para entender si ese proyecto es para vos o no. Tómate un ciclo lunar, anótalo en un cuaderno, anda anotando todas las ideas que se te vengan, las sensaciones, los miedos. Charlar con varias personas distintas para reflectores es muy importante, estar en el entorno adecuado. Entonces, desde ese lugar vas a llegar a la claridad, que no es algo que se fuerza, sino que es algo que emerge en reflectores y que seguramente tenga que ver con tu comunidad. Entonces estaría buenísimo también que te hagas esa pregunta de cómo aporta o toca a mi comunidad, y cómo refleja esto que yo veo que siento que podríamos mejorar como sociedad, mi propuesta o mi proyecto. Pero sobre todo eso, un diario, anotar, escribir todos los días, hablar con varias personas, no para que te den opiniones, sino para vos escucharte a vos misma y dejar que emerja esa claridad. Bueno, gracias por haberse sumado a esta conversación sobre proyectos alineados. Hemos hablado un poco de cada tipo áurico. Para quien tenga ganas de explorar el mundo de diseño humano a nivel profesional, más allá de nuestra formación, la herramienta de Bodygraph es un antes y un después, porque además del hecho de poder calcular la carta en tu web, lo que permite generar base de datos. Y la base de datos es algo que nos va a dar como la semillita para empezar a tener un diálogo y una conversación con estos seres humanos que están del otro lado, que sienten curiosidad por diseño humano, que quieren aprender y que están esperando ahí propuestas para adentrarse en este mundo. En el mundo de diseño humano hay mucho espacio hoy para entrar en el mercado. Es el momento para subirse a esa ola, así que si están sintiéndolo, lo que les puedo decir a partir de lo que veo en la formación profesional, de la gente que sale, de la gente que está laburando de esto y cómo están trabajando de esto, que es un muy buen momento para incorporar esta información y hacerlo desde un lugar alineado con la voz propia de cada uno de ustedes, que es justamente lo que necesitamos, y por eso en el mundo de diseño humano la competencia no existe en ninguno, pero en particular en diseño humano la competencia no existe para nada. Así que gracias por sumarse y gracias, Lari, por invitarnos. Saben que siempre es una hermosura crear en conjunto con Bodygraph. Nos vemos la próxima. Gracias.